La entrevista. Hoy, José Ángel Venegas, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este programa número 11 ya de la tercera temporada, en el que vamos a hablar mucho, vamos a profundizar en ese gran proyecto que la Hermandad del Resucitado ha presentado para el paso de su titular, del Señor de la Vida. Y para hablar de ello no podemos tener a mejor invitado que a su autor, a José Ángel Venegas. José Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, la verdad es que gracias a Dios no nos quejamos, con mucho lío en el taller y bueno, pues poco a poco peleando con el día a día. Eso es bueno, que siempre haya ajetreo en los talleres, eso siempre es buena noticia. Bueno, José Ángel, pues como hemos comentado, queremos conocer un poquito más ese proyecto que, bueno, no ha dejado indiferente a nadie en el mundo cofrade almeriense, ese proyecto del paso del Señor de la Vida. Para ir comenzando, te queríamos pedir que nos definieras un poco, que nos definieras artísticamente, pues en qué consiste este proyecto del paso del Señor de la Vida. Bueno, pues como seguramente sabréis, en la Semana Santa de 2020, en el año 2020, la hermandad nos conocimos y tal, y bueno, procedimos al encargo de guardabrisas del paso, del Señor de la Vida, y se entregaron justamente en la Semana Santa de 2021, aunque no se salieron en procesión, pero fue cuando se entregaron y se presentaron. Y la verdad es que, bueno, pues sí que quedó un buen sabor de boca, creo, por ambas partes, tanto como la hermandad conmigo en el taller. Y bueno, el tema de la pedida del paso, pues se quedó un poco, no estaba muy clara todavía, no estaba muy definida. La hermandad, la verdad es que no tenía muy claro cómo hacerlo ni cómo acometerlo en los siguientes años. Y la verdad es que, bueno, se quedó un poco en el aire. Y sí que luego a los meses después, pues se retomó un poco el tema, se fue incluso hablando con la hermandad, con la junta, incluso con José María Leal, que es el director artístico de la cofradía, y sí que pedía un poco el deseo del director artístico de José María Leal en este caso, que fuera un proyecto que proyectara muchísima luz, que fuera con destellos y sobre todo que fuera algo bastante personal y que sobre todo que fuera algo propio para la ciudad de Almería. Y se empezó a dibujar, se presentaron algunas propuestas y demás, y sí que es verdad que se presentó un proyecto en estilo rocalla, donde predominara la hoja de pellejina, la hoja de acanto, los motivos florales, los roleos, demás motivos arquitectónicos de ese estilo. Y luego también que también se introdujera un poco la instalación con la existencia de cristales, de espejos en algunas partes de lo que es las diferentes partes del área del paso. Y bueno, pues también se trabajó también la parte de respiradero, que no sé si lo conoceréis, que es un sistema un poco híbrido, y que combina la asistencia de talla madera con la asistencia de bordado en malla. Y bueno, más que nada un poco con el fin de generar un poco el peso del paso y también un poco pues con la idea también un poco de originar más ventilación al tema de costaleros y demás. Tengamos en cuenta que es un domingo de resurrección, hace calor, mediodía, y toda la comodidad que se le puede otorgar pues es bienvenida. Y bueno, ¿y de dónde ha surgido, José Ángel, toda esa inspiración para llegar hasta ese proyecto final? Bueno, la verdad es que es un proyecto, aunque no se lo crea la gente, no es llegar y ponerse a dibujar. Muchas veces tienes que trabajarlo con este proyecto, incluso con cualquier otro más de los que estamos ejecutando, pues tienes que trabajarlo muchas veces en tu cabeza. Sí que es cierto y verdad que datábamos de una carpintería que ya estaba hecha por parte de la cofradía, que estábamos, en cierto modo, tenemos algunos cánones ya marcados, pero sí que más o menos la cofradía pidió ese estilo a lo que acordamos, estilo rocalla. Y bueno, fue por eso un poco a esbozar, dibujar, el trabajo un poco de los meses un poco en el dibujo, y se llegó a esa idea de grandes cartelas en las partes centrales y en las esquinas, ciertas partes asimétricas, el meter algunos detalles incluso de la iconografía de la vida de Jesús, todo ese tipo de cosas que creo que harán un paso pues que tenga estilo propio en la ciudad de Almería. Y comentabas un poco esas indicaciones de la hermandad. No sé exactamente hasta qué punto se te indicó de alguna manera por dónde quería la hermandad que fuese este proyecto del paso. No sé si ahí también, como comentabas, José María Leal también ha tenido pues mucha opinión, ¿no?, en ese sentido. José María Leal, la verdad es que sí que, indicaciones o exigencias o peticiones como tal han sido muy pocas. Sí que es cierto y verdad que han dado mucha libertad a la hora de dibujar, porque, como digo, me han dado muchísima libertad.
Y sobre todo eso, lo que te he dicho, que fuera un paso que en su día, cuando esté dorado y demás, porque la aplicación de ciertos espejos y cristales y demás, pues que eso que destellos de luz, que la hagan un poco más personal. Pero dicho, la verdad es que un poco ha sido todo inspiración mía, ya que la hermandad, pues la verdad es que ha dado bastante libertad y sobre todo, pues es de agradecer que cuando una banda te deja trabajar y sobre todo luego consigues que el resultado sea el que la hermandad busca, pues es un acierto que es de agradecer y sobre todo que el trabajo realizado no ha sido en vano. Comentabas, José Ángel, lo de esos espejos que también son característicos de pues, las potencias que propiamente el Señor de la Vida lleva el Domingo de Resurrección, pero te quería preguntar también un poco pues, por esos elementos más diferenciales del paso. ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, pues por ejemplo el estilo Rocalla, quien conozca un poco el estilo, lleva ciertas partes que son asimétricas, incluso te permite el variar ciertas partes del dibujo a lo largo de todo lo que es la canastilla o incluso todo lo que es la parte del respiradero, y eso te da libertad a la hora de imprimir ciertas asimetrías, diferencias repartidas por todo el paso. No tienes que seguir un canon de simetría, por ejemplo, algunas veces como el paso del barroco o estilos parecidos, y que permite pues, aplicación de detalles, de cosas que luego quedan muy bonitas a la hora de que el paso esté terminado. Pues luego te gusta siempre ir buscando esos detalles. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la anécdota que hace muchos años vi, el paso del polígono de San Pablo, de la hermandad del polígono, y me acuerdo que tenía el escudo del Sevilla en un lado y el escudo del Betis lo tiene en otro. Es uno de los detalles, y claro, que no todo el mundo lo sabe, pero cuando yo lo sabe, pues sí, ciertamente cada vez que he visto el paso, pues va buscando ese tipo de detalles. Aquí más o menos se busca hacer eso, sobre todo pues que sea un paso, que sea una catequesis, y que luego sea un poco una forma, una alegoría que luego se puede ir viendo en cada Domingo de Resurrección. Imagino también, José Ángel, que el propio grupo escultórico, que no está realizado, pero sí proyectado también, habrá también influido un poco en la ejecución del paso, ¿no? No sé hasta qué punto habrá influenciado, no sé hasta qué punto se ha tenido en cuenta en el sentido de, bueno, de la disposición, de la visibilidad de la imagen. En este sentido, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha tenido eso en cuenta? Ciertamente se tiene muy en cuenta. También tengamos en cuenta que, por ejemplo, el paso lleva 4 candelabros que no son muy grandes en las esquinas, entonces nos quita mucha visibilidad, pero sí que se ha tenido en cuenta un poco la propia imagen titular, que es el Señor de la Vida, la potencia que tiene, y sobre todo que es de esperar un poco la potencia que va a tener ese grupo escultórico cuando esté concluido. Entonces sí que es de verdad que te hace un poco tener los pies en el suelo y saber, oye, pues a lo que te enfrentas y saber lo que tienes que hacer, teniendo en cuenta el grupo de imágenes que van en el paso. Entonces, lo que se compone o se intenta es de que sea un conjunto, de que vaya un poco acorde tanto las imágenes como la talla del propio paso. Exacto, que esté lo más compactado posible, que se vea más unificado, ¿no? Exactamente. Que no resalte ni que, porque claro, ten en cuenta que, por ejemplo, en la Semana Santa se originó en los tiempos en el siglo XVI y se fue componiendo de imágenes que se coge de diferentes iglesias, de diferentes sitios. Entonces sí que, por ejemplo, pues resaltaba que una imagen era mejor, otra peor, con pasos de cualquier manera, pero estamos en el siglo XXI y creo que eso ya quedó atrás y sí que tienes que llevarlo un poco acompasado. Y pues, estamos hablando de un grupo escultórico que el día que esté va a ser, yo creo, de una grandísima calidad. Nos has comentado, José Ángel, varios elementos, como por ejemplo el tamaño de los guardabrisas, la propia ejecución de los respiraderos, buscando pues mayor ventilación por el momento del día en el que el paso sale. Y te queríamos preguntar también si ha influido en algo más el que precisamente el Señor de la Vida procesione habitualmente en la mañana del Domingo de Resurrección. Digo habitualmente porque, bueno, hemos tenido esa procesión magna de hace de un mes prácticamente, en el que sí lo pudimos ver de noche. Pero, como digo, de normal el paso y la imagen procesionará de día. ¿Hasta qué punto esto ha influido? Y no sé si habías hecho algún proyecto de este estilo que tuviese que adaptarse a esa circunstancia. Por ejemplo, en algunos trabajos anteriores o ciertos encargos, pues sí que es cierto que determina mucho que un paso salga de noche a que salga de día. Una de las grandes incógnitas o problemas que hay está en los pasos que salen de noche. Por ejemplo, en un Cristo, un Nazareno, que muchas veces pues, se le mete guardabrisas, que es lo más común, y el cliente muchas veces incide en ¿esto va a tener suficiente luz? A ver, esto no te da luz, esto es un acompañamiento decorativo que te da una penumbra, pero no te va a iluminar, por ejemplo, el rostro o la cara de la imagen. Claro. Entonces, claro, cuando un paso misterio, en este caso, sale de día,
pues sí que es cierto y verdad que el tema de los guardabrisas es un mero tema decorativo, algo un poco más que lo hace más solemne, el tema de que tenga guardabrisas, pero claro, a la hora de que algún día procesione por la noche y tal, pues es más complejo. Como te he dicho, en un misterio que sale de noche, pues siempre se tiene más cuidado en el tema de los puntos de luz o de iluminación, en este caso. Pues José Ángel, para ir terminando, te queríamos también preguntar, bueno, ¿qué ha supuesto para ti hacer este proyecto de esta obra, ¿no? ¿En qué momento un poco te pilla a ti profesionalmente hablando? Bueno, pues la verdad es que profesionalmente llevo concretamente ya casi 10 años Ujú, dedicándome a nivel profesional. Anteriormente me costó mucho dedicarme a este oficio, porque la verdad es que ciertamente en el sitio donde estoy situado, en la zona de Ciudad Real, no hay mucha gente que se dedique a esto y me costó muchísimo. En principio tuve que hacer mucho esfuerzo para poder dedicarme, pero a nivel profesional, bueno, 10 años, los comienzos fueron muy complicados, ha sido un largo camino. Ha habido mucho esfuerzo, mucha dedicación y la verdad es que ciertamente este tipo de proyectos, al igual que algunos que gracias a Dios tenemos en el taller, incluso puede que alguno de ellos aquí que se está ejecutando, ujú. pues le das un poco gracias a Dios y parece ser que recoges un poco el premio y el esfuerzo de tantos años de esfuerzo. En cierto modo, pues nadie se piensa que esto es un camino de rosas, esto son muchísimas horas, muchísima dedicación, tiempo que no le dedicas a la familia, a tu propia familia, a tu descanso, incluso personal en algunas ocasiones. Y bueno, pues la verdad es que lo recoges un poco con agradecimiento, ciertamente, ¿verdad? Y sobre todo afrontas un poco con ciertamente más madurez después ya de algunos años pues, en este oficio y con otra experiencia y sobre todo pues habiendo madurado algunas partes. Soy muy joven todavía, tengo mucho por aprender, esperemos que así sea. Y bueno, pues poco a poco será seguro un buen caminar este proyecto que marcará un antes y un después, al igual que muchos proyectos en este taller. Ujú. Pues José Ángel, estamos deseando ya comenzar a ver poco a poco cómo avanza este proyecto de uno de los pasos de misterio más ilusionantes que tenemos en la ciudad con el propio reciente estreno de la imagen y con todo lo que sabemos que va a ir llegando poco a poco. Así que José Ángel, como digo, muchísimas gracias por abrirnos un hueco para atendernos, para contarnos todas estas impresiones, para que todos los almerienses puedan conocer cómo se está gestando, como digo, este gran e ilusionante proyecto para el Señor de la Vida. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación a este programa y bueno, pues aquí tiene vuestra casa en mi taller y sobre todo pues muy agradecido de que la ciudad de Almería y la hermandad, concretamente la hermandad resucitado, he confiado en mi taller para llevar a cabo este proyecto. Muchísimas gracias por ello. Pues un saludo muy grande. Igualmente, muchas gracias.